Entonces decía, eso es aburridor repetir, pero es poco lo que tengo que repetir. Esta empresa fue constituida en el 2005. Ecopetrol, ya dije los propósitos que en su momento inspiraron al gobierno de entonces a impulsarla, y desde luego estaba diciendo que Ecopetrol en junio del 2008 aprobó participar o decidió participar en el desarrollo de Bioenergy, y estaba diciendo, señor presidente, que yo voy a mencionar aquí varias veces a una persona que, repito, no es por obsesión personal, sino por sus actuaciones, que es al actual ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. ¿Por qué? Aquí vuelve y aparece el doctor Mauricio Cárdenas, y es que en esta fecha de junio del 2008, él hacía parte de la junta directiva de Ecopetrol cuando se tomó la decisión de participar en el desarrollo de Bioenergy, o mejor, en patrocinar definitivamente la constitución de esta empresa y la construcción de la planta, etcétera, etcétera. Más adelante veremos por qué la importancia, o mejor, destacar aquí la presencia del hoy ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la Junta de Ecopetrol. Entonces tenía como ese propósito de sembrar como meta, se decía en la época, más de 16.000 hectáreas de caña, para que esta empresa tuviese una capacidad, o tendría una capacidad, la planta, de producir 480.000 litros de etanol. Esas 16.000 era una parte de Bioenergy, otra parte tercerizada, es decir, con otros productores que se irían a establecer o que se estarían estableciendo en la zona, en la altillanura, con este propósito que creo debo destacar en su momento fundamental para el desarrollo del país. Y además ahí no está la discusión, en los propósitos que inspiraron la creación de esta empresa, la construcción de la planta, etcétera, etcétera. El problema está en otro lado. Se crea también a Bioenergy, y aquí voy a hacer un paréntesis para decir lo siguiente, al oído del señor presidente de Ecopetrol y el señor gerente de Bioenergy. Puedo cometer imprecisiones en mi intervención de hoy, porque nos costó mucho trabajo conseguir la información completa, mucho trabajo. Entonces, tuvimos dificultad, nos respondieron los cuestionarios, los derechos de petición que enviábamos, no muy puntuales, no importa, sin embargo la información no muy precisa. Entonces, de pronto cometo imprecisiones, pero los atribuyo precisamente a ello. Yo no estoy acostumbrado a que me den información a media, sin embargo, hago esa anotación porque es importante. Nace también Bioenergy Zona Franca, que tenía un propósito claro, y era la construcción de la planta. Se entiende que en una zona franca, pues tiene las ventajas comparativas para poder importar maquinaria, etcétera, y desde luego establecer un buen desarrollo de esa planta. Los accionistas de Bioenergy: Ecopetrol, un 96%, y Mitsubishi Corporation con un 4%, es decir, es una empresa totalmente de Ecopetrol. Es importante para lo que vamos a decir aquí. En su momento, y estamos hablando de junio del 2010, yo quisiera, a mí me encanta que me escuchen, señor presidente. Estamos escuchando, senador, tranquilo. Ecopetrol, gracias. Son importantes las fechas, las actas, todo esto. En junio del 2010 se firmó el contrato con la modalidad de precio global fijo con una empresa española que se llama Isolux.
esa empresa, con esta modalidad de contratación de precio global fijo, ¿qué quiere decir eso? Que ahí están incluidos los honorarios de la empresa, que bajo la responsabilidad de esa empresa está la vinculación del personal, está la elaboración de los contratos y obviamente la compra, la obtención de materiales. Resulta que yo les decía que iba a mencionar mucho al ministro Cárdenas. ¿Por qué? En esta empresa española Isolux aparece una persona que ayer se mencionó inclusive en el debate de Reficar, que se llama Octavio Francisco Pastrana Pastrana. ¿Quién es él? Él era un alto ejecutivo de la empresa Isolux. Concretamente, en ese momento era el gerente de Isolux en México. Pero ¿quién es la persona? Concuñado del hoy ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien a su vez en su momento hacía parte de la junta directiva, quien aprobó en la junta directiva el contrato con Isolux, a pesar de estar su concuñado en la empresa que estaban contratando. Entonces, viene la interventoría, de acuerdo a la información, y me corregirá el gerente más adelante. La interventoría la hace, de este contrato, la hace directamente Bioenergy Zona Franca, con el apoyo de Tipiel S.A., a quien contratan o le realizan un contrato de interventoría en junio de 2012, 2 años después de iniciado el contrato con Isolux. Es decir, durante 2 años permaneció, según entiendo de la información, haciendo la interventoría solamente Bioenergy, sin el apoyo de ningún consultor. Esto es importante para lo que ocurre o lo que ocurrió más adelante. Debo decir que, como me refería al ministro Cárdenas, el ministro Cárdenas informó a la junta directiva de Ecopetrol que había solicitado un concepto jurídico sobre si él podría o no participar en las deliberaciones de la Junta sobre Bioenergy. Pero ¿sabe cuándo lo informó? El 13 de marzo de 2013, según acta 172. Es decir, ya 3 años llevaba funcionando el contrato con Isolux, donde está el concuñado del señor ministro de Hacienda, y el ministro guardó silencio. Es decir, se tomaron muchas decisiones en ese trayecto, en ese lapso, con la complacencia o con la permisividad, diría yo más bien, del señor ministro, a pesar de que su concuñado Octavio Pastrana hacía parte de la empresa Isolux. Entonces yo digo, si desde el 27 de marzo del 2008 el señor hoy ministro Cárdenas hacía parte de la junta directiva de Ecopetrol y el contrato se celebra en 2010, ¿por qué hasta marzo de 2013 se pronuncia? Pero además dijo al mes siguiente en otra junta de Ecopetrol, informó a la junta, según acta 173, es decir, la siguiente, que recibió el concepto jurídico sobre un posible conflicto de intereses de parte suya en asuntos relacionados con Bioenergy. Entonces, que a partir de ahí él se apartaría de las discusiones o decisiones que tendrían que ver en la Junta de Ecopetrol con Bioenergy. El ministro, yo pienso que fue muy tarde, reconoció muy tarde que estaba impedido, digo yo, no soy juez, por lo menos éticamente sí, lo puedo decir, para participar en las decisiones de la Junta Directiva. Por eso es que no es capricho, de verdad. Cuando yo lo decía aquel día de la discusión de la moción de censura al ministro de Hacienda, le recordaba lo de Dragacol, lastimosamente estuvo ahí. Lo de Isagen, ahí estuvo. En Reficar aparece, y aquí en Bioenergy aparece el señor ministro con su concuñado tomando decisiones en la firma Isolux. Entonces, continúan las decisiones, o empiezan las decisiones
que en mi criterio afectan o afectaron gravemente el desarrollo de esta empresa. El 10 de noviembre del 2011 se firmó un otro sí, el 5, ahí estaba el ministro Cárdenas en la Junta, donde se pidió la ampliación presupuestal. El contrato inicial se hizo, omití ello, el contrato inicial de Bioenergy con Isolux se hizo por 138.6 millones de dólares. Y en el 2011, en noviembre, se aprueba un otro sí, se firma un otro sí, que comprende la ampliación presupuestal en 131 millones de dólares y para actividades en el exterior y 143.361 millones de pesos para en el incremento del contrato que se supone para inversiones en el país. Igualmente, en este mismo otro sí, se plantea una ampliación del plazo para el inicio de la operación de la planta para marzo de 2013. En el contrato inicial, según el contrato inicial, la planta debía iniciar en abril del 2012. Por eso yo insisto mucho en las fechas, porque es importante el cronograma que ha sufrido esto. El contrato inicial dice que debió iniciar en abril de 2012. Sin embargo, con este otro sí, lo amplían a marzo de 2013. Igualmente, amplían la terminación definitiva de la planta para junio de 2013, cuando estaba programada para el mismo abril de 2012. Posteriormente viene otro sí, el 21 de noviembre de 2013, con los mismos propósitos, ampliación del plazo de la operación o del arranque de la planta, y ya pasa para el 11 de mayo de 2014. Recordemos que inicialmente era abril de 2012, posteriormente marzo de 2013, y ahora vamos que para 11 de mayo de 2014. Igualmente se amplía obviamente el plazo de la terminación definitiva de la planta para marzo de 2014. Oído a esto, este otro sí se suscribió sin haberse constituido y entregado la garantía bancaria por parte del contratista Isolux. Entonces, quien tenía plazo para entregarla, bueno, hasta, entiendo, enero de 2014, sin embargo el contrato allí no lo había entregado, cuando se hace el otro sí número 6. Los incumplimientos de Isolux, la firma del concuñado del hoy ministro de Hacienda. Retrasos en 2012 y 2013, esto está registrado en los documentos que yo recibí. En ingeniería, compras, construcción, etcétera, etcétera. Y a junio de 2013 ya registraba un aumento de la inversión y costos que empezaban a preocupar, que debieron preocupar a la Junta. Sin embargo, desde aquella época no están esas preocupaciones. Dice que costos preoperativos por 66 millones de dólares, obras complementarias por 22 millones de dólares y contingencia por riesgos del proyecto por 27 millones de dólares. Entonces, y allí mismo se había ampliado igualmente la entrada en operación de la planta ya para septiembre de 2014. Ya, bueno, ya el doctor Echeverri había salido de la Junta, porque usted estuvo desde el agosto del 2010 a septiembre de 2012 en la Junta de Ecopetrol. Entonces, ¿qué pasó con los incumplimientos de Isolux? La firma donde estaba el señor concuñado del señor ministro hoy de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, que Bioenergy, es decir Ecopetrol, me lo aclararán ustedes, asumió unas deudas que ya venía dejando Isolux en el desarrollo de su contrato.
Y para no cansarlos con el detalle de aquellas deudas, primero recoge Bioenergy a nombre de Isolux un total de 6.493, 6.500 millones de pesos por diferentes conceptos, a comerciantes, etcétera. Pero también Bioenergy hace una adición al consorcio Orión, que hace parte de la construcción, por 5.900 millones de pesos. Entonces el contrato de Orión sube a 11.017 millones, pero esto lo hace, esa adición la hace desde luego Bioenergy. Como también a RCH Constructores Asociados, otra adición por 1.080 millones para 2.587. Estas adiciones le costaron a Bioenergy 6.980 millones de pesos. También, obviamente, hubo una adición para el contratista interventor, para el apoyo, consultor, no sé cómo se llamará, ustedes me lo explicarán, por 5.000 millones que queda para un total de ese contrato de 9.817 millones de pesos. En un acta de la Junta dicen, ojalá esto resulte, ojalá puedan recuperar esta plata, porque dicen que los dineros que Bioenergy ha pagado a esa fecha por los incumplimientos o las deudas de Isolux se reclamarán a Isolux mediante una demanda. Entonces, esas son unas buenas intenciones que Dios quiera de verdad, por el bien de esa empresa, por el bien de Ecopetrol y por el bien del país, se puedan recuperar esos dineros por los incumplimientos, repito, de la firma Isolux, de la cual hace parte el concuñado del señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El 8 de abril del 14 se decreta la terminación unilateral del contrato con Isolux por aspectos fundamentales, incumplimientos, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí vuelvo a recordar las fechas del proyecto, que son importantes. Dice, nueva fecha de arranque, abril del 16, cuando era abril del 2012, marzo del 2013, mayo del 2014, ahora quedó para abril del 16. La terminación definitiva, para agosto del 2016, es decir, ya próxima, cuando teníamos fechas de abril del 2012, junio del 2013, mayo del 2014. Valor del proyecto, aquí tengo una confusión y quisiera que ustedes, ojalá en su intervención me la aclararan, producto de esa información no precisa, que el valor del proyecto a junio de 2014, óigase bien, es de 750 millones de dólares. El contrato inicial, lo recuerdo, era de 138.6 millones de dólares. Y estamos hablando ya que a junio de 2014 sería de 750 millones de dólares. Repito que eso quiero que lo discutamos más adelante, posterior desde luego a la intervención de la senadora Marixa, que ojalá tenga información más precisa, porque la mía, repito, es producto de organizar una información que no fue fácil conseguirla. Entonces, es decir, y hay otra cifra que es importante, que sale igualmente de los documentos, que a raíz de los incumplimientos, de los retrasos que genera Isolux, la firma del concuñado del señor ministro de Hacienda, por esos retrasos, Bioenergy dejaría o dejó de recibir 239 millones de dólares. Eso hay que agregárselo, desde luego, me imagino, a la demanda que contra Isolux. Entonces, porque hemos dicho Isolux, aquí están las actas, lo digo rápidamente. En 2010 empezó con 138.6 billones, acta de 125 septiembre de 2010, se le incrementó a 295, acta 143 de 2011 a 344 millones de dólares. Ahí todavía estaba el señor ministro
hoy Cárdenas en la Junta de Ecopetrol, aún no se ha declarado impedido. En acta de 178 del 2013, Cárdenas se retiró ese día del recinto, según el acta, subió a 459 millones de dólares. Y lo que tenemos hoy, o por lo menos en el acta 202 de junio de 2014, junio 13 de 2014, es que el valor iba en 750 millones de dólares, por incumplimientos de ISOLUX, etcétera. El proyecto se retrasa, todo lo que hemos dicho, y pues ha tenido, según las actas, un incremento de 612 millones que corresponde al 443% del costo que se proyectaba inicialmente. La confusión le decía que me la aclararan porque en una declaración que da el señor, hoy presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverry, al diario La República, nos dice que Ecopetrol invirtió 265 millones de dólares y con una última capitalización a Bioenergy de 140 millones de pesos, eso da 405 millones de dólares. Eso sería bueno aclararlo. Hoy recibimos una nota de Ecopetrol que debió llegar ayer, fue recibida ayer, acá, en la cual dice una de las respuestas que nos da, es importante esto, de acuerdo con los estados financieros de Bioenergy S.A. y Bioenergy SAS, que es la Bioenergy Zona Franca, a 31 de diciembre de 2015 se registraron pérdidas acumuladas por 145.741 en el caso de la primera y 186.206 en el caso de la segunda, millones de pesos, desde luego. Se indica que uno de los incumplimientos contractuales de ISOLUX, la firma del concuñado del señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, fue la de no renovación de las garantías y seguros. En consecuencia, Bioenergy no ha recibido ningún valor derivado de la ejecución de esas garantías y seguros. Esta información es de la firma Margarita Escobar, de secretaria general de Ecopetrol. Eso era importante porque comienza a reafirmar lo que se había venido diciendo y lo que estamos diciendo. Viene un nuevo contrato, aquí hay una perla, en este nuevo contrato. La verdad yo no he encontrado si hubo una licitación, cuál fue el procedimiento que se estableció para reemplazar a ISOLUX, la firma del concuñado del señor ministro. El trámite se adelanta, ya aparecen actas, que se adelanta un trámite de precalificación pública de ofertas para reemplazar, repito, a ISOLUX, y bajo el esquema de comparación de ofertas. Los que entiendan más me explicarán, eran dos contratos, uno para la terminación de la planta del proceso y la otra para servicios industriales de molienda. Aquí viene la perla. El 5 de mayo del 2014, perdóneme, 16 de mayo de 2014, se cierra el proceso de precalificación, en el cual quedaron 5 proponentes en este proceso, a saber, Morelco, Ismolcol, Termotécnica, Charles Camargo y Duro Felguera. Vale, cuidado. Pongámosle cuidado a esto. 16 de mayo de 2014. El 3 de junio de 2014 se recibieron 4 propuestas de los siguientes proponentes. Morelco estaba en los precalificados, Ismolcol estaba en los precalificados, Charles Camargo estaba en los precalificados y un consorcio que se llama Menegua no estaba en los precalificados, pero el consorcio lo conforman Morelco e Ismolcol, 2 de los proponentes que se habían presentado. Yo tuve una confusión cuando leía los documentos, las respuestas, porque dije, no es posible que usted se pueda, senador Sierra, presentar como individualmente y el senador
Robledo individualmente, y después aparezcan en la misma propuesta con un consorcio de los dos, compitiéndose entre sí. Y eso no es posible. Averigüé con funcionarios de estas empresas, especialmente de personas de la parte jurídica, y me dicen, efectivamente así ocurrió. Entonces yo repito, se presentan Morelco por un lado, solo, se presenta Ismolcol por otro lado, solo, se presenta Chader Camargo, que es importante ahora esta empresa, y un consorcio, Menegua, de los dos primeros. Miremos las propuestas que hicieron ellos. Morelco presenta una propuesta por 205.944 millones, etcétera, etcétera. Ismolcol por 222.283 millones. Chader Camargo, 187.350 millones. Y el consorcio de los dos primeros, 196.170 millones. El presupuesto oficial, ojo aquí, es de 181.943 millones. Si miramos nosotros, si la decisión fuera por la oferta económica, el más aproximado a este presupuesto oficial o presupuesto informado era Chader Camargo. Pero resulta que la propuesta del consorcio estaba por encima de ellos, era de 196.000. Si hacemos la comparación, está un poco más lejos. Sin embargo, miremos la conclusión. El acta 117 del 6 de junio del 2014 dice en la Junta que no era posible adjudicar el contrato 1 y el contrato 2 a uno solo de los proponentes, sino que se fuera en consorcio. Esto lo dicen después. Obviamente, ya saben ustedes a quién fue adjudicado este contrato. Se lo ganó el consorcio Menegua, de Morelco e Ismolcol. Uno entendiera aquí, en primer lugar, el proceso no es transparente. No sabemos qué decían los pliegos, no los conozco. Pero no le quedó bien a Ecopetrol, a Bioenergy, hacer esto. Porque aquí lo que queda para la especulación, por lo menos de mi parte, de acuerdo a la escasa información que tengo, es que se unieron para sacar a Chader Camargo. Así de sencillo, el que presentó la propuesta más baja. Desde luego, más adelante hablan de las condiciones y uno queda un sabor ahí agridulce de que hubiesen presentado mejores condiciones los dos socios del consorcio que Chader Camargo. Lo cierto es que le adjudicaron por orden de elegibilidad, primero el consorcio, segundo a la empresa que definitivamente, entiendo yo, sacaron de esa manera. Esto es grave de donde se mire. Si a mí inclusive me explican con los términos de los pliegos, sigue siendo grave, porque ¿por qué se presentaron de esa manera? ¿Y cuál fue la conclusión? Entonces se adjudicaron los dos contratos al consorcio que en esas condiciones se ha presentado. Y el 4 de julio de 2014, Bioenergy aceptó la propuesta presentada por el consorcio y desde luego quedaron felices. Los criterios, dice, los que alcanzamos a ver en las comunicaciones que nos llegaron: trámite de precalificación, capacidad financiera, capacidad técnica y cumplimiento de requisitos, salud ocupacional, seguridad industrial, ambiente. Uno supone que cualquier empresa que se presente reúne estos requisitos, pero en el proceso de comparación de oferta dice que se midió la capacidad instalada de equipos, capacidad instalada de recursos humanos, etcétera, etcétera. Ofrecimiento económico, ahí no le pegaron, pero esa fue la realidad. Según lo que decía o dijo el señor presidente de Ecopetrol recientemente en esta entrevista que les refería del diario La República, el día lunes, tal vez martes, lunes, dice que el avance del proyecto está en el 84%.
Entonces quedan muchas preocupaciones. Si nosotros estamos hablando de 750 millones, inició en 138.6 millones de dólares. Vamos en 750, estamos en el 84%, no sé si estaré haciendo mal la ecuación, falta todavía platica para invertir allá en esa planta. De tal manera que yo dejaría para el final, porque entre otras cosas, créanme de verdad que tengo pena con la senadora Marixa, que era la que debió empezar, pero ella me cedió el turno, señor presidente de Ecopetrol, en virtud de que ustedes no habían llegado, y entonces yo sí no tengo inconveniente en hacer los debates con o sin funcionarios, porque al fin y al cabo nosotros se convoca la comisión para determinada hora y a esa hora debemos empezar. Entonces hoy lo que tenemos es que hay un tribunal de arbitramiento contra Bioenergy Zona Franca para tratar de recuperar lo que dijimos anteriormente, la platica que ojalá, doctor Echeverry, no se pierda, porque sería muy grave ya acumular esto y estaría confirmando lo que ha venido diciendo la senadora Marixa, que este es el Reficar de los Llanos Orientales. Yo termino diciendo que esta empresa también, como es costumbre en este gobierno, de verdad ha tenido 5 gerentes, 5, y el señor gerente entiendo que es nuevo, está desde diciembre pasado, pero al fin y al cabo yo diría más que Bioenergy aquí la responsabilidad tiene o tenemos que buscarla en Ecopetrol, porque es el que ha aportado los recursos y debió hacerle seguimiento a la construcción de esta planta, a la conformación de esta empresa, y hoy vamos, repito, en 750 millones de dólares. Señor presidente, yo dejo ahí para más adelante, cuando nos corresponda terminar el debate, plantear algunas conclusiones. Doctora Marixa, mire el tiempo. Muchas gracias, señor presidente.